Vamos cerrando el año 2022 y es importante realizar reflexiones sobre lo que ha significado esta etapa. Hemos invitado en esta mañana al doctor Diego Jadán. Él es un distinguido profesor universitario de la UDA, experto en filosofía y política. Doctor Jadán, bienvenido. No solamente un año, son 2 años de pandemia en los que hemos visto una evolución de prioridades, de costumbres, de conductas de la sociedad en general, influidas por la alarma global por la pandemia que continúa. Importante en este punto, y cuando estamos también ya muy cerca de comenzar un nuevo periodo, el año 2022, en el cual se generan expectativas, esperanzas por cambios que ojalá sean positivos para la sociedad en general, nos llevan también a diversas reflexiones. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la etapa recientemente vivida y la proyección que tenemos hacia el 2022. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas, que siguen la señal de esta emisora. Efectivamente, Gustavo, me parece que analizar el 2021 necesariamente exige verlo de manera conjunta con el 2020, porque hemos hemos experimentado una situación que se ha alargado durante estos 2 años, que es específicamente o especialmente es la pandemia. Si el año pasado me parece a mí que todos podríamos coincidir en que fue un año de incertidumbre, un año en el que no sabíamos qué pasaría, cuál sería el futuro de la humanidad como tal, y luego como ecuatorianos también teníamos grandes dudas. El año 2021 no es muy distinto. Quizás se suma al 2021 además, y lamentablemente, la desconfianza que puede sentir la ciudadanía, no solamente hacia el gobierno, sino también entre los ecuatorianos y ecuatorianas. Justo leía un dato, mostraba que el Latinobarómetro mostraba datos que parecían impresionantes, que en el año 2021 solamente el 9% de ecuatorianos confían en los otros ecuatorianos. El nivel de desconfianza entre los ciudadanos y ciudadanas es impresionante. Eso se refleja luego también en la desconfianza que tenemos hacia las instituciones, hacia el gobierno, etcétera. Por eso me parece la credibilidad, la confianza en los sistemas democráticos en América es también sumamente preocupante. También habíamos visto esas cifras, no la tenemos a mano, pero menos de un 50% de los latinoamericanos creen en los sistemas democráticos y de alguna manera añoran gobiernos autocráticos. Sí, exactamente. Y el caso ecuatoriano, el 9% de ecuatorianos. Eso muestra algo que decía un colega, que está teniendo mucha más vigencia un pensamiento hobbesiano sobre cómo nos movemos como sociedad. Es decir, el hombre es el lobo del hombre, como decía Thomas Hobbes. Eso implica que en el momento en el que nos relacionamos preferimos, por supuesto, que tengamos un caudillo, tengamos un líder con muchos poderes que pueda decidir por nosotros antes que decidir entre nosotros, si es que entre nosotros no tenemos la confianza suficiente. Eso, ya digo, se suma a la incertidumbre que sentimos por esta época de pandemia que todavía no logramos superar, lamentablemente, y esto se ve a nivel global. Todavía las diferentes variantes y la última, la Omicron, siguen causando grandes estragos socialmente, económicamente. Si yo mirando este año 2021 no soy demasiado optimista. Quizá lo más relevante que ha pasado políticamente, por lo menos, este año ha sido el cambio de gobierno, pero además un cambio de gobierno que luego, cómo se ven las decisiones que está tomando este gobierno, comparándolas con el anterior, también hay como hacer algunas observaciones al respecto. ¿Cómo mira usted a través de la lectura de lo que son las manifestaciones políticas en las cuales sin duda tiene un peso gravitante el actual gobierno, el futuro? ¿Qué nos viene en el 2022? Si tenemos como
como referencia esta idea de la falta de confianza que sentimos entre ecuatorianos y de la desconfianza, como usted muy bien decía, Gustavo, en los sistemas democráticos, miramos además un gobierno que tiene muy baja popularidad, muy baja aceptación social. Veía unos datos, me parece que de perfiles de opinión, quizás ustedes tengan datos mucho más actuales, pero no llegaba la aprobación de este gobierno al 30%. Ya en noviembre de 2021. Eso implica que tenemos un gobierno que no tiene la confianza de la ciudadanía como para que sus decisiones tengan apoyo popular. Se ve además la gran discrepancia que tiene el Ejecutivo con el Legislativo por no tener tampoco unos representantes suficientes como para poder tomar decisiones de manera más efectiva. Aunque lo paradójico es que la Ley de Desarrollo Económico se aprobó, como ustedes bien saben, por el Ministerio de la Ley, pero precisamente porque la Asamblea Nacional no pudo discutir. El Ejecutivo tiene grandes debilidades. Una de esas, además, la muy poca capacidad de comunicación de lo que se está haciendo. Sabemos todos que este 2021 el gobierno empezó, digamos, con pie derecho porque sus decisiones para la vacunación, para combatir el COVID, sí fue bastante efectiva. De hecho, creo que todos destacamos en su momento lo efectivas que eran las decisiones que se estaban tomando. Pero luego el resto de decisiones siguen siendo bastante lejanas a lo que la ciudadanía desea, cómo va a enfrentar este año 2022 la ciudadanía las decisiones económicas que ha estado tomando este gobierno. La misma Ley de Desarrollo Económico que se aprobó el mes pasado por el Ministerio de la Ley crea varias consecuencias en lo que la gente tendrá que hacer económicamente hablando, y no sabemos si la ciudadanía está preparada este 2022, porque ni siquiera nos enteramos muy bien qué es lo que se decide, cómo se decide. Esa desconfianza hace que la gente sienta que cuando está tiene que cumplir ciertas normas de orden tributario, por ejemplo, no está haciéndolo por la comunidad, sino que lo está haciendo para beneficiar a un gobierno, para beneficiar a un grupo. Y en esto no se puede dejar de lado, además, el gran golpe que dio a la credibilidad del Ejecutivo los papeles de Pandora. Eso también muestra que justamente en el ámbito de lo tributario, el Ejecutivo tampoco genera esa confianza que debería tener. Por eso este 2022 es complicado a nivel del Ejecutivo que logre los objetivos que tiene con esta Ley de Desarrollo Económico. ¿Cómo ha visto usted la evolución de las prioridades ciudadanas? Mucha expectativa se abrió con la pandemia, cuando toda la humanidad se sintió realmente amenazada de una forma urgente, cuando se vio a parientes, a amigos quedarse en el camino. Mucha gente ha fallecido, ha pasado por situaciones sumamente drásticas. Se aspiraba a una recuperación de valores y principios en el mundo, y de hecho en el país un mayor compromiso con la naturaleza, una disminución del consumismo. ¿Piensa usted que ha variado en algo la sociedad? Es una pregunta muy interesante, Gustavo, porque yo hablaba el año pasado cuando participaba en entrevistas como esta, que vivíamos lo que llamé un momento ficticio, un momento que no, es decir, un tiempo que no es definitivo, es un tiempo que necesariamente tendría que modificarse cuando llegue la vacuna, cuando la gente se acostumbre a vivir en nuevas situaciones. Y al vivir en un momento ficticio, muchas veces las decisiones que se pueden tomar pueden ser apresuradas, pueden ser emocionales, y podemos llevarnos a engaño. Yo creo que ahí la condición humana cambia de manera mucho más lenta que con una pandemia que por supuesto puede crear un gran impacto en la humanidad, como de hecho provocó. Pero a la vista de los hechos, luego de casi 2 años de la pandemia, se ve que no ha habido un cambio en los valores, un cambio en el comportamiento de la ciudadanía hacia los otros ciudadanos,
el mismo dato de la desconfianza que sentimos hacia el otro, quizá más bien se incrementó con la idea de que la otra persona representa enfermedad, la otra persona representa un peligro para mí. En lugar de habernos unido como comunidad, más bien provocó lo contrario. Yo he leído que, eso sí, por ejemplo, la pandemia provocó que muchas personas, al sentirse minúsculas, digamos, frente a este acontecimiento mundial, al sentir que muchas de las cosas se les escapan de las manos, optaron por volverse hacia sí mismas. Y ha habido un incremento, por un lado, en tender hacia ciertas filosofías mucho más individualistas, como la del estoicismo, y por otro lado también por retornar al pensamiento mágico, al darle más importancia al pensamiento mágico y a retornar al pensamiento más religioso, como decía muy bien el doctor Castro en la entrevista anterior, a la época de la posverdad se ha hecho mucho más presente, justamente en la época de la pandemia. La gente siente menos confianza hacia la ciencia, siente menos confianza hacia las instituciones, porque precisamente me parece que no dan soluciones rápidas a los problemas que tenemos. Por eso, en ese sentido, también la humanidad, me parece que, si podemos hablar de eso, creo que sería un engaño pensar que se ha aprendido una lección con la pandemia. Como la vida es mucho más compleja de lo que parece, y siempre digo lo mismo, cada persona además ha enfrentado la pandemia y toda esta época de incertidumbre de manera a veces distinta, de acuerdo con sus experiencias y demás. En una opinión, analizando el entorno cercano de la ciudad, del país, doctor Hadán, ¿cómo ve usted las prioridades de día a día de los cuencanos, de los ecuatorianos? ¿Qué importancia han adquirido temas como salud, empleo, seguridad, bienestar familiar? Sí, eso también da cuenta de la época de incertidumbre que tenemos, porque la mayor preocupación, y eso se mira cotidianamente, la mayor preocupación de la gente es por su trabajo. Lo que se va vinculado inmediatamente con su preocupación por el bienestar de su familia. Por eso, además, hay una gran distancia entre lo que la gente siente como necesidad diaria, cotidiana, urgente, y las decisiones del gobierno o las acciones del gobierno, que se ven que, por supuesto, las acciones de un gobierno siempre tienen que mirar a mediano y a largo plazo, además de atender ciertas cosas a cortísimo plazo. Pero estas grandes decisiones, la creación de leyes, de políticas, que se verán los resultados solamente a mediano o largo plazo, para la ciudadanía en la cotidianidad esto tiene mucha menos importancia, porque la preocupación principal, creo que en eso coinciden muchos analistas, es por el trabajo. Y luego eso va unido a su preocupación por la familia. Y algo curioso también es que para muchas personas una preocupación muy grande es su bienestar espiritual. Y eso también es una de las facetas de esto que comentaba hace un momento Gustavo. La gente ha retornado, hay un retorno hacia lo religioso, hacia el pensamiento mágico, hacia todo lo que tenga una connotación más bien metafísica, que nos dé una esperanza, una esperanza en que las cosas van a ser mejor, más allá de lo que materialmente nos muestra, se nos muestra. Por eso también ha habido un fortalecimiento de la religión a nivel social. Y lo político se distancia, lo político es algo que tiene un poco menos de importancia. Y ojo que, aunque eso se perciba socialmente, este año 2022 es muy, digamos que interesante a nivel político, porque vienen algunos cambios, tienen que haber cambios en algunas de las autoridades principales del país y demás, pero socialmente estamos con preocupaciones mucho más inmediatas, cómo terminamos el año, la situación económica, la preocupación por la familia también va unida con la preocupación por la pandemia, que ojalá, espero yo, que socialmente sepamos enfrentar las nuevas variantes de la COVID y demás, pero todo esto se percibe, nos hace ver que el momento ficticio del que ya hablaba el año pasado, este momento en el que nosotros somos bastante más emocionales de lo habitual, se ha seguido alargando, se ha seguido haciendo presente, y la racionalidad de las decisiones, unas acciones mucho más meditadas,
juiciosas, son cada vez más difíciles de tomar. Quisiera coger parte de lo que usted ha señalado y analizarlo un poquito más, doctor Hadán, despertar también de los aspectos espirituales, místicos. Aquí tenemos también que poner como antecedente el hecho de que Ecuador, siendo un país laico, es un país en el cual la gran mayoría de sus habitantes se lo puede calificar como gente religiosa. Fundamentalmente católicos, aunque hay muchas otras creencias e iglesias que también conviven en el país. Con estas situaciones de reflexión que se han generado por efecto de la pandemia y los extraños 2 años que hemos vivido, este despertar de los valores también éticos, espirituales, ha estado paralelamente dándose una serie de informaciones que han ido empañando el accionar, en este caso de la Iglesia Católica, el desprestigio de la Iglesia con los mega escándalos de abusos sexuales. En este año tuvimos páginas realmente trágicas que provinieron, por ejemplo, de Francia o de Canadá, con situaciones históricas que recién se van destapando. ¿Cómo ha influido este tema? ¿Cuál es su punto de vista sobre el estado de situación de lo religioso en general, particularmente de la Iglesia Católica? Pues tampoco ha habido una conformidad total, diría ni siquiera mayoritaria, sobre el tratamiento que ha dado a estos delicadísimos temas el Vaticano. Sí, Gustavo, ciertamente el tema religioso es fundamental para poder analizar la situación social nacional también. Como usted bien decía, la mayor parte de los ecuatorianos se consideran católicos. De hecho, la única encuesta nacional del INEC, perdón, al respecto, daba cuenta, me parece que es del año 2012 o 2013, daba cuenta de que el 90% de ecuatorianos se considera católicos, un 10% protestantes, y hay un porcentaje mínimo de otro tipo de confesiones religiosas. Con la llegada del Papa Francisco, hace casi, ya van a ser casi 10 años, 8 o 9 años, desde que está el Papa Francisco, se ha incrementado el número de personas que confían en la institución religiosa católica. Además, por la cercanía que muestra, a diferencia de Ratzinger, que tenía un carácter muy distinto que el actual. Pero cuando yo me refería hace un momento que hay un retorno hacia lo religioso, por esta época en la que nos sentimos mucho más vulnerables y la religión nos da ciertas respuestas que la ciencia no nos da, que la política no nos da, que todo lo racional, lógico, racional no nos da. Me refiero no a que necesariamente se retorna hacia las instituciones o hacia confesiones religiosas, las monoteístas más importantes, sino incluso que ha habido un incremento más bien de religiones individuales, como suele llamarse. Son individuales, pero siguen tienen las mismas características que las religiones más grandes. Es decir, una confianza hacia explicaciones de nivel metafísico para cuestiones físicas o reales. Ese incremento del pensamiento religioso va unido, lamentablemente, con darle mucha menos importancia al pensamiento lógico, racional, que es el que nos da respuestas en otros sentidos, como el de la pandemia. Si no es por la ciencia, los avances de la ciencia, no tendríamos vacunas, pero el incremento del pensamiento religioso, del pensamiento mágico, hace que se desconfíe mucho más de eso. Luego, en el campo ya específicamente en la institución religiosa católica, ciertamente que ha habido muchos golpes hacia la institución, por estas denuncias, ya denuncias, por supuesto, comprobadas ya desde hace décadas, por las denuncias de pedofilia, de corrupción, del Banco del Vaticano, etcétera. Eso hace que las personas confíen menos
en la institución religiosa católica, pero eso no implica, los datos son interesantes al respecto, porque hay muchos estudios, eso no implica que la gente deje de ser religiosa, simplemente que cambia de religión o que su religión se vuelve mucho más individual. Pero el pensamiento religioso siempre está ahí. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Eso me parece que además los gobiernos lo están tomando en cuenta mucho más ahora. Es bastante llamativo que en la actualidad, cuando hablamos en el campo, que es el de la filosofía política, ya no hablamos de sociedades seculares propias del Estado laico, del que usted hablaba a un inicio, Gustavo, sino que estamos en una época post-secular. Es una época en la que el pensamiento religioso está ahí, se cuenta con él, y los gobiernos, la política, no puede dejar de considerar que las personas necesariamente son religiosas, de una u otra forma son religiosas. Hay formas de pensamiento religioso, aunque no se denominen como católicos, protestantes, evangélicos, etcétera. Culminemos con el tema que usted trajo a colación en su primera respuesta, doctor Hadán. Reflejadas en esa importante encuesta anual del Latin Barómetro, esa decepción de los pobladores de los distintos países, de la población latinoamericana en particular, con los sistemas democráticos, decepción de los actores políticos. Aquí en la ciudad de Cuenca, para no perder también la cercanía matizada localmente por una falta evidente de acción corporativa de nuestras autoridades, que han debilitado con estas actitudes la consecución de objetivos comunes. Vemos a cada uno disparando por su lado, dejando de lado quizá lo más importante, que es el beneficio de la comunidad. Los intereses colectivos de esta urbe en muchos casos han ido quedando relegados y se han antepuesto a estos intereses de carácter particular o partidista, disminuyendo lamentablemente el peso específico de Cuenca en el acontecer político nacional. Allí está nuestra situación en cuanto a vialidad, esas diferencias enormes que en lugar de ser solucionadas van acrecentándose en cuestión de un desarrollo asimétrico del país que en algún momento tiene que cambiar. Hay varias autoridades que parecen olvidar su responsabilidad actual y viven en una permanente campaña política. Háblenos de estos temas en la conclusión de este interesante diálogo, doctor Hadán. Gracias, Gustavo. Lo que vivimos a nivel nacional, esa falta de confianza en el gobierno, también se mira a nivel local. Como usted muy bien dice, las decisiones del alcalde, del consejo municipal, incluso también de la prefectura y el consejo provincial, muestran también una distancia de lo que la gente, la ciudadanía de a pie, está sintiendo día a día en la cotidianidad. Esa desconfianza se mira en el hecho de que las personas por lo general no están enteradas muy bien de qué es lo que se decide, qué no se está decidiendo. Sabemos que tenemos ciertas necesidades que no están siendo satisfechas por los gobiernos seccionales. Y este año 2022 además será especial porque seguramente ya empezarán a, por lo menos los primeros aspirantes a ocupar la alcaldía en el año 2023 a salir a la luz, a poder tener mucha más presencia política. Es un año etcétera. Político partidista el que se vislumbra. Empezarán las campañas electorales, así es. Exactamente. Así que este año 2020, si el año 2021 ha sido un año de incertidumbre, un año de desconfianza, el año 2022 volvemos a esta relación o a esta política mucho más presente en la cotidianidad, con las campañas, a veces no tan de frente como por lo general es. Y eso de nuevo a la gente no le está causando ningún tipo de satisfacción, sino que siente que se vuelve a repetir la historia. Lamentablemente esa sensación se está teniendo. Hay que tener mucho cuidado, sin embargo, porque este año 2022, yo decía hace un momento, se eligen nuevas autoridades en la Defensoría del Pueblo, en la Contraloría, se cambia parcialmente la Corte Constitucional. Ya vemos los grandes cuestionamientos que hay a este proceso de cambio de los jueces de la Corte. Hace un momento mencionaba al jurista Salim Saidam con la salida en el concurso en el que él estaba participando, y yo comparto con usted este aprecio que tengo por Salim, y si es que ya empieza a haber una deslegitimación a los procesos, también de nuevo se incrementa la desconfianza hacia las nuevas autoridades.
que vendrán. Yo lamento, por supuesto, no ser mucho más optimista con mis reflexiones, pero es que estos 2 años han sido 2 años muy complejos y han mostrado este lado de la humanidad también más pesimista, más incierto. Ojalá que podamos unirnos, ojalá que existan oportunidades, que el gobierno tome las decisiones necesarias, que promuevan una cohesión social, que puedan reconstruir el tejido social. O como decía algún amigo, también depende de nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en unirnos, en ser, más allá de lo que digan los gobiernos, más allá de que sea un gobierno seccional, un gobierno nacional, en tener más confianza entre nosotros y nosotras, en poder unirnos como sociedad, como comunidad, aunque las autoridades no promuevan eso, pero eso sí hace falta. Se ha comprobado científicamente que la única forma en la que podemos hacer que sobreviva nuestra especie es con la colaboración. Y la colaboración, la cooperación, es a partir de la confianza en las otras personas. Si no se da eso, seguiremos este año de nuevo respondiendo solamente a las necesidades más inmediatas, más cotidianas, pero sin una visión a futuro, una visión como comunidad, Gustavo. Quizá un tema que no deberíamos dejarlo de lado, doctor Hadán, aunque le había dicho que era su última intervención en este diálogo, sería también analizar un poquito esa falta de oportunidades para los jóvenes de Ecuador. Recientemente el INEC publicó importantes revelaciones en este tema, y una de las cosas que mostraba era que el grupo poblacional de entre 18 a 35 años mayoritariamente engrosaba las filas de la desocupación y la subocupación en el país. Sí, ese es uno de los graves problemas que tenemos como sociedad. Por eso decía que la mayor preocupación cotidiana que tienen los ecuatorianos es por su trabajo. Y por supuesto, vemos ahí además una gran discrepancia, ¿no?, entre el ordenamiento jurídico que tenemos en el país y lo que está pasando en la sociedad. Si nosotros miramos nuestra Constitución, la Constitución muestra a los jóvenes como un grupo que merece políticas específicas justamente para crear empleo, para valorar la experiencia de las personas más jóvenes. Y aunque hace algunos años eso sí se dio, de hecho, los números muestran el incremento que hubo en el sector público, por ejemplo, de personas jóvenes que lograban ya trabajar, ingresaban al sector público. En los últimos años, más bien, esos números han ido en picada. Ese es otro de los grandes retos para este gobierno. Y ojo que el gobierno de Guillermo Lasso, además, tienen en algunos de los sectores importantes de su gobierno a personas jóvenes, pensando la política, pensando en políticas públicas, y sin embargo, todavía hay un problema, el problema más grave, que es el económico, que impide, por supuesto, que el número de personas jóvenes puedan ingresar a la economía activa. Pero eso va de la mano con muchos otros problemas. Tenemos graves problemas de seguridad en el país, y yo no quiero dejar de mencionar, ya que hablamos de los derechos de los jóvenes, también el grave problema en derechos humanos que tenemos en el país, el gran reto, y que se ve representado lamentablemente de manera grotesca, es la crisis carcelaria que hemos vivido el 2021, que venimos arrastrando desde el gobierno anterior, pero cada vez ha sido peor. En el ámbito de los derechos humanos, ya que hablamos de los derechos de los jóvenes, que por supuesto es un problema, pero también se mira esa grave crisis a nivel carcelario que hace que las personas sientan mucho más temor por lo que está pasando socialmente. La seguridad es un grave problema también, Gustavo. Bien, muchísimas gracias, doctor Hadán. Realmente aquí recordamos al expresidente norteamericano John F. Kennedy, su famosa frase, y culminamos este diálogo pensando en el gran reto del 2022 en cuanto a qué podemos hacer individualmente como ciudadanos para construir un país mejor. Gracias, doctor Hadán, por habernos acompañado. Muchas gracias, Gustavo. El doctor Diego Hadán es catedrático universitario, profesor de la UDA, experto en filosofía y política. Son las